Bienvenidos a este nuevo episodio de la Biblioteca de Colecciones. En esta oportunidad vamos a continuar la aplicación del patrón iterador sobre el resto de código. Habíamos hecho ya un trabajo grande sobre los servicios que tendría el patrón y por último nos ubicamos sobre el servicio índice, el cual se explicó en el capítulo anterior. Pero en esta ocasión nos vamos a concentrar en otra región de servicios, ya propiamente dichos, los CRUDs, aquellos servicios que puestos en cualquier tab nos van a permitir las operaciones de inserción, extracción, modificación y recuperación. Por ejemplo, ¿qué pasaría si intentamos aplicar el patrón iterador sobre el servicio de recuperar? Vamos a tener entonces lo siguiente. Por ejemplo, si nosotros nos planteamos una lógica para este patrón, podría ser aquí en recuperar primero, hacer la pregunta de si él pudo desplazarse al primer elemento de la colección. Ya tenemos un servicio que va a ese primer elemento, es un servicio posicionador, el cual tenemos aquí, que aún no se ha implementado porque cada tipo de colección, dependiendo de su implementación, simple, doble enlazada o vectorial, tendría una lógica diferente para desplazarse al primer elemento. Por ende, este método aún es virtual aquí, pero se implementaría en cada tab vectorial, tab enlazado o tab doble enlazado. En consecuencia, el método ir primero entregaría la respuesta mediante un bool si se pudo desplazar o no. A continuación, entonces, ese servicio ir primero, ya sabemos que de alguna forma nos actualiza el ítem actual, de tal manera que el parámetro que va por referencia, PRM_item, podría recibir a ese ítem actual que fue actualizado por el método ir primero en cualquiera de los tags intermedios. Una vez realizado esto, simplemente tendríamos que regresar con true al cliente que invocó este servicio. Si nunca se pudo ir al primer elemento por alguna razón, entonces lo que haríamos es, asimismo, retornar false. Podemos, por ejemplo, realizar una cuestión adicional, y es que este parámetro podría venir con algún valor. Un tester podría colocar algún valor para verificar si lo mismo que entró también salió sin modificaciones. Así que convendría, antes de regresarnos por falso, quizás establecer a PRM_item en el valor por defecto del tipo de datos, de tal manera que sea, por decirlo así, sea cerrado o sea anulado el contenido de el parámetro en caso de que haya venido con alguna información desde fuera de cara a las pruebas. Con esto tendríamos una buena lógica para trabajar. Este sería un algoritmo de complejidad ciclomática 2. Bien, hay otra solución alterna que se planteó dentro de la discusión de la clase, que es esta solución. La coloco acá. Y nos hemos dado cuenta que, bueno, existirían varios diseños alternativos. Sin embargo, este diseño plantea un llamado a iríndice, el cual es un servicio posicionador del iterador, el cual a su vez hace algunas preguntas también. En este caso, este servicio agrega más complejidad ciclomática. Si yo implemento con iríndice, la complejidad ciclomática de este algoritmo se suma con la complejidad ciclomática de este algoritmo, que es alrededor de 5. Y entonces tenemos que esta forma de trabajo sería mucho más densa en el número de instrucciones que tendría que ejecutar. Y ese número de instrucciones que tendría que ejecutar para una colección grande la seguiría linealmente. Entonces el trabajo va a crecer linealmente, pero igual va a crecer
al utilizarse esta segunda estrategia, la cual hemos descartado por justamente demandar más trabajo a la computadora. En consecuencia, la descartaríamos, sin embargo, la ponemos allí a consideración y nos quedaríamos con esta solución para recuperar primero. Bien, esto tendría también connotaciones interesantes alrededor de otros servicios. Veamos, por ejemplo, el recuperar último, cómo se podría implementar en este caso. Vamos a ver entonces el resultado. Muy bien, ahora tenemos el servicio recuperar último que se implementa de forma semejante al recuperar primero. Lo único que cambia es la pregunta. Ya no vamos a preguntar por ir primero, sino por ir al último. Si esto es true, entonces el ítem se iría con el ítem actual que ya fue actualizado seguramente por este servicio y devolvemos true. En caso contrario, nuevamente tenemos un parent item de default tipo y retorno de falso. Muy bien, ahora para el caso de recuperar en medio. Bueno, la estrategia continúa siendo bastante replicable. La idea es que tendríamos que realizar una pregunta, pero ahora sobre el método ir índice. Y pasaríamos como argumento el índice que nos ha llegado desde afuera del servicio. Si esto es posible, entonces las mismas tareas. El ítem con el que se va a ir es el ítem actual del iterador. Y con esto ya se puede regresar. Y en cualquier otro caso, el ítem no se pudo recuperar porque no hubo forma. Regresa con el default de tipo. Y retornaríamos falso. Y con esto ya quedaría un recuperar en medio. Entonces noten cómo el iterador va a facilitarnos que en lugar de estar escribiendo, por ejemplo, si hubiéramos implementado esto en cada pila, lista y cola de vectoriales simples o doble enlazados, serían 9 algoritmos. Ahora, si los implementáramos solamente en tag doble enlazado, tag simple enlazado y tag vectorial, serían 3 algoritmos en lugar de 9. Pero ahora como lo subimos hasta aquí, hasta el tag, es 1 para todos. Entonces, esa es la gran ventaja, la reutilización de código que se está originando gracias a la aplicación del patrón. Bien, en materia del recuperar en, se queda como la antigua forma, excepto que hay una corrección minúscula que hacer, y es que el recuperar en solo puede recuperar hasta longitud -1 en este caso. Es decir, el último ítem que se puede recuperar está en longitud -1, no en longitud. Es una corrección que hay que realizar. Sin embargo, el resto del servicio queda igual. Ahora, teniendo en cuenta de que estos servicios ya fueron implementados y esta implementación con el patrón iterador ya es válida para todo tipo de colección simple, doble, enlazada y vectoriales, ya podemos quitar el virtual para estos servicios. De tal manera que ahora los recuperadores únicamente van a estar en el tag. No tendremos recuperadores en tag vectoriales o en los tags simples o dobles enlazados. De tal forma que la reutilización de código gracias al patrón iterador se ha llevado hasta su potencial. Ya no tendríamos más posibilidades de mejora hasta aquí. Entonces tenemos ya métodos de implementación final que van a estar en la clase top de la jerarquía, el tag, y se van a reutilizar en las demás clases de ahí en adelante en la línea de sucesión de la herencia. Muy bien, las consecuencias de haber colocado estos servicios ya con implementación final y usando el patrón iterador consiste en que ya no es necesario tener
la región de recuperadores en tab enlazado, tab doble enlazado y en tab vectorial. Ya se hace innecesario. Por ende, estos métodos quedan anulados. Ya no existiría esa región, lo cual haría que nosotros ahorráramos mucho código debido a la mismo mecanismo de reutilización que nos provee la herencia y el uso del patrón iterador. En consecuencia, desaparecería este código, haciendo que nuestras clases sean más pequeñas. Ya no vamos a tener una región de CRUDs para modificadores, perdón, para recuperadores, y todo este código desaparece. Por esa razón, fíjense que incluso ni siquiera lo habíamos implementado. Estaba pendiente y si lo hubiéramos hecho, pues hubiéramos llegado a la conclusión de que ese trabajo se puede resumir arriba y puede desaparecer de aquí. Lo mismo hacemos para los CRUDs de tab enlazado. Recuperadores como región desaparece. Y ahora nos quedamos aquí. Muy bien, veamos cómo nos va un poco con la compilación. Compilación correcta y vemos que el uso del patrón sigue funcionando como una estrategia de diseño que no solamente simplifica el código, permite la reutilización, la facilidad de mantenimiento, la facilidad de comprensión, porque el código se hace mucho más sencillo, sino que también mejora bastante el asunto de métricas y de diseño. Muy bien, esto es todo por el presente capítulo. En la próxima iteración de estas clases vamos a observar el efecto del patrón iterador sobre la región de los modificadores. No se lo pierda por su atención. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.